Apocalipsis capítulo 3, continuamos con este maravilloso estudio que venimos llevando hace algún tiempito. Damos la bienvenida a todos y a todas. Es bueno estar en la casa de Dios. Apocalipsis capítulo 3. Esta es la quinta iglesia, hermano, que vamos a ver con el favor del Señor. Mensaje a Sardis. La carta a Sardis, hermano. Vamos a leer, ¿ya está ahí? Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carta a Sardis, una iglesia con nombre de vida, pero muerta. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde por esta oportunidad, Señor, que me das de estar delante de ti, delante de tu presencia, Señor, junto con mis hermanos. Queremos meditar en tu palabra, Señor. Queremos hablar, que tú hables a través de mi vida, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, Padre. Corrige lo que tengas que corregir en nosotros, Padre, pero que sea tu palabra ministrando nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es el centro de nuestras reuniones. Tu palabra, Señor, es el motivo por el cual estamos acá, para ser alimentados, Señor, para ser redarguidos. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Aleluya. Sardis, cuyo significado es piedra de la alegría, o piedra preciosa, o remanente. Tiene esos 3 significados. Hay personas, hermano, que aparentan estar bien espiritualmente. Cantan, predican, sirven y tienen reputación de ser creyentes. Pero delante de Dios su interior está vacío. La iglesia de Sardis tenía fama, hermano, de estar viva. Pero Cristo, que ve la realidad diferente a como nosotros la vemos, hermano, porque para Dios, o delante de Dios, todas las cosas están desnudas. A veces uno quisiera tener la facultad, hermano, de poder adivinar, bueno, no adivinar porque suena fea esa palabra, pero poder, cuando alguien le está diciendo a uno algo, hermano, poder decir: oiga, ¿será que es verdad lo que esta persona me está diciendo? No sé si a usted le ha pasado, que usted dice: uy, me gustaría poder saber si lo que esta persona me está diciendo es verdad, porque tengo como sospechas de que no lo es. No sé si a usted le ha sucedido eso, y a usted le queda como ese sinsabor. Pero delante de Dios, hermano, todas las cosas están a la vista. Es más, el salmista lo dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y debajo de la tierra también. O sea, no hay lugar, hermano, donde nosotros nos podamos esconder de Dios y nuestra realidad se pueda ocultar, porque Dios conoce todo. Lo que nos deja ver, hermano, es que en esto el ser humano puede tener una idea de nosotros, pero lo importante es que la idea de Dios sea la correcta, la que Dios tiene de nosotros. Sardis estaba, hermano, a manera de información, localizada a unos 17 kilómetros de Tiatira, la iglesia que miramos la semana anterior.
O es decir, aproximadamente lo que hay, tal vez un poquito menos, lo que hay de aquí del pueblo, allá a la salida, ¿verdad? Más o menos, 17 kilómetros. Dicen que hay 20. Entonces, haga la cuenta. Estaban relativamente cerca y estaba, hermano, ubicada en un cruce de caminos importante de Asia. Y esta información que les voy a dar va a ser muy, muy importante para lo que vamos a ver, y es que tuvo dos grandes invasiones. La primera fue realizada, no sé si se le va a sonar este nombre, por Ciro el Grande. En el año 547 a.C. vino y invadió la ciudad. Y la segunda fue en el año 214 por Antíoco el Grande. Lo sorprendente, hermano, de esto es que las dos caídas de esta famosa ciudad, porque era muy rica y era muy famosa en aquel entonces, actualmente está en ruinas, pero en ese entonces esta ciudad era muy rica y muy famosa, pero la caída de esta ciudad, hermano, vino por dos descuidos de vigilancia. Es más, esta ciudad se conocía como la inexpugnable, es decir, como la que nadie podía conquistar, nadie podía hacerle frente. Pero dos descuidos, el primero de ellos, que es el que está relatado, dice la historia que un soldado que era el encargado de vigilar la guardia se quedó dormido de noche. Y resulta que cuando despierta, se le cae el casco le rodó tan lejos que precisamente estaban alrededor de la ciudad ya el ejército de Ciro, pero no habían logrado identificar por dónde podían meterse a la ciudad. Y como este muchacho no se dio cuenta, él mismo los llevó hasta la ciudad. O sea, él estaba encargado de vigilar, él no se había dado cuenta que lo estaban vigilando, se quedó dormido de noche, y él mismo, cuando fue a recoger su casco, se devolvió y hizo que el ejército se diera cuenta por dónde tenían que entrar. Mire este descuido, de noche fue el descuido de esta ciudad. Mientras los habitantes dormían, Jesús va a usar esta realidad histórica para confrontar a la iglesia, y lo leímos en el versículo 2, le va a decir: despiértese, despiértese. Lo primero que todo que vamos a ver en el versículo 2 o el versículo 3, perdón, versículo 1, parte 2, es que el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, usted puede tener buena reputación, le está diciendo Dios a la iglesia. Puede parecer que es espiritual, puede parecer que ora, puede parecer que lee la Biblia, pero no lo hace. O sea, esta iglesia tenía una buena imagen delante de los hombres. Tienes nombre de que vives. O sea, aparentemente está bien espiritualmente, está en el fuego, pero por dentro no lo es. Espiritualmente estaba muerta. El Señor se lo va a decir de frente, porque, hermano, el Señor es tan maravilloso que no manda razones con nadie. Él lo dice, lo dice claro y diáfano, lo dice claro y puntual. Hoy en día, que, hermano, me disculpará, pero a veces hay que usar un lenguaje muy diplomático para que la gente no se ofenda. Pero el Señor es muy puntual y le dice: usted tiene nombre de que vive, mi hijo, pero está muerto. Está muerto. Y hoy sí que, hermano, vemos eso en muchas iglesias y en muchos lugares, hermano. No solo aquí, en todo el mundo, hermano. Uno puede ver cómo hay iglesias que tienen nombre de que vive, o personas, y están secas por dentro. La palabra que usa aquí el escritor Juan para muerte en el griego es la palabra necros, que significa sin vida, inactivo, separado de la fuente de vida. Mira que esta iglesia Sardis no fue una iglesia perseguida, no fue una iglesia que tuviera escasez económica.
pero era una iglesia vacía espiritualmente, con obras muertas. O sea, ya se había convertido la iglesia en un ritual, una actividad, que hay que hacer culto, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que hacer lo uno, que hay que hacer lo otro. Pero simplemente eran esfuerzos inútiles, porque Dios no estaba recibiendo esa adoración. Dios no estaba recibiendo eso porque se había convertido en una mortandad espiritual, hermano. Y no hay nada más. O sea, me disculpará, hermano, pero voy a hablar lo que a mí me sucede. No hay nada más incómodo, más feo, hermano, que uno ver a una persona en medio de un devocional que no adora a Dios. No sé si a usted le pasa lo mismo. Bueno, depende de la persona, sí, muy bien, hermana Carmen, pero se supone que uno está en un lugar de estos, ¿es para qué? Para adorar a Dios, para exaltarlo. Pero a veces uno ve, lógico, uno no puede decir, no, un nuevo, pues obviamente se entiende que es una persona que es nuevo. Pero uno habla por personas que llevan años dentro de la iglesia. Un creyente, exactamente, como dijo el apóstol Pablo, ustedes ya no están para darles leche, ustedes están para darles vianda, ya ustedes están grandecitos. Y que de pronto la persona esté de pronto mirándose las uñas, rascándose la cabeza, ¿verdad? O con los ojos cerrados, y uno dice, pero ya es un creyente, ya lleva años, se supone que sabe que está enfrente del Dios Todopoderoso. Y que cuando le adoramos, hermano, tenemos que adorarle, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Pero hay lugares, o sea, gracias a Dios acá no sucede, pero hay lugares, hermano, donde uno puede ver hermanos de años, hermano, que llevan años en una iglesia, pero que están secos espiritualmente, que ya no les da ni siquiera para levantar las manos y adorar a Dios. Los ve unos con las manos cruzadas, hermano. Y hermano, de pronto será esta coincidencia, pero normalmente cuando yo empiezo a ver ese tipo de comportamientos en alguien, no le pongo mucho tiempo cuando la persona termina fuera de la iglesia, porque ya no le da ni siquiera para adorar a Dios. O sea, viene al culto, pero ya su mente, hermano, está tan bloqueado, seco espiritualmente, que ya no puede adorar a Dios. Y este lugar es para adorar a Dios. No adoramos nosotros un hombre, no adoramos una imagen, estamos adorando al Dios vivo. Y tal vez esta iglesia, hermano, ya estaba así, hacían cultos, hacían actividades, confraternidades, convenciones, una cosa y otra, pero se había convertido en eso, en un ritual, en una obra muerta. Porque el Señor se lo va a decir, tiene nombre de que vive, pero estás muerto. O sea, vas a la iglesia, estás en el culto, estás en la predicación, pero esa palabra ya no te está haciendo, porque estás tan seco que no permites que esa palabra haya cabida en tu corazón. Y Dios nos guarde, hermano, nos ampare y nos favorezca que lleguemos a ese punto, donde ya la palabra corre, pero ya nosotros decimos, no, eso es para el de al lado, eso es para el de al lado, eso es para el de al lado. Porque cuando venimos acá, hermano, es para que Dios nos hable. Y a veces a uno mismo, hermano, uno predicando, se le pone a uno la cara caliente, porque uno siente que Dios le está hablando a uno. Y tiene que después uno decirle, Señor, perdóname y ayúdame a corregir esto. Eso no se puede perder en nuestra vida, hermano, porque el día que se empiece a perder ese redarguir del Espíritu en nosotros, hay que encender las alarmas. Como el paciente al que ya no le hace la medicina, el que ya, por más que le inyecten, ¿qué es lo más fuerte? La morfina tal vez es lo más fuerte para el dolor. La anestesia. Pero hay pacientes, he oído, que la anestesia no les hace, se despiertan. O sea, ahí ya hay un signo de alarma. Cuando ya le dan tramadol, que es lo que dan, ¿no? Para el dolor, ¿cierto? ¿Qué más dan para el dolor? Aquí las expertas. Ibuprofeno, que es lo más leve, ¿no? Lo más, naproxeno. Ya después viene el tramadol, que es más fuerte, ¿no? Y ya es pregabalina, a ver, hermana Yolanda.
Y ya después la morfina, que ya es algo muy fuerte. Y hay personas, hermano, que la morfina ya no les hace. Ya no les hace. Entonces el médico se alarma. ¿Qué está pasando? Pues hermano, cuando nosotros vemos que la palabra ya no nos está haciendo, hermano, bótese de rodillas, hermano, métase con Dios. Usted que me está mirando, que me está observando a través de las redes, si llegamos a ese momento, Dios nos ampare y nos favorezca, hermano, pero hay que hacer algo, hermano. O sea, no podemos empezar a dejar que eso pase en nuestra vida, porque ahí ya hay un peligro inminente. O sea, llega el momento, claro, hay momentos en la vida de uno que uno de pronto hay un leve bajonazo espiritual. Puede ser normal. Lo anormal es quedarme en medio de ese bajonazo. Eso es lo anormal, hermano. Puede haber un momento, claro, donde las fuerzas se agotan, donde de pronto no estamos siempre arriba en las alturas. Lo ideal sería siempre, hermano, estar en las alturas espirituales. Pero puede llegar el momento en el que uno pero hermano, hay que rápido reaccionar y decir: no, Señor, no me puedo secar, no me puedo morir espiritualmente. Porque en el momento, hermano, que llegamos a ese nivel, ya el peligro es más latente. Entre más nos alejamos de Dios, hermano, más difícil va a ser retomar, más difícil va a ser volver. Y más hay personas que, hermanos, se han alejado tanto que no han vuelto. Se han relajado tanto que ya no volvieron. Que dijeron: me voy a tomar unas vacaciones espirituales, hermano. Y se quedaron en las vacaciones porque no regresaron nunca más a la iglesia. Y en estos tiempos tan peligrosos, hermano, o sea, esos son señales de alarma donde uno tiene que decir: Señor, ayúdame. Así me bote allá de rodillas, hermano, de caer al suelo. Señor, haz algo, ten misericordia de mi vida. Yo no puedo seguir en esta mortandad. No puedo seguir con esta condición en la que estoy viviendo, en la que ya me arrodillo y a los 30 segundos ya estoy roncando. Es normal que pueda suceder, claro, a veces el cansancio, hermano, claro, una que otra vez. Lo anormal es cuando sucede todos los días. Eso es lo anormal. Pues hermano, pues llega el momento en el que da sueño. Claro, usted puede estar arrodillado orando y le da sueño, pero entonces párese, haga algo, échese agua en la cara, hermano. Pero hay que hacer algo, hermano, para que esa situación no continúe. O sea, esta iglesia, mire, hermano, no era una iglesia perseguida, porque no era una iglesia perseguida, era una iglesia económicamente bendecida. Estaba en una ciudad próspera, en una ciudad donde se movía el dinero, pero se había muerto espiritualmente. O sea, podemos tener ministerio, hermano, y haber perdido la pasión. Podemos tener muchas actividades, cultos, actividades de uno o de lo otro, pero haber perdido la comunión con Dios, con el Dios de la obra. O podemos tener apariencia de fuego, hermano, pero sin aceite en nuestra lámpara. Y eso era lo que le estaba pasando a esta iglesia. Porque, mire, hermano, Dios no se va a impresionar por su buena reputación ante los hombres. Eso no le impresiona a Dios, hermano. No le impresiona en lo absoluto. Que digan: ay, tan juicioso que es ese muchacho, esa muchacha, ese hermano, esa hermana. Eso a Dios no le impresiona en lo absoluto. Porque Él conoce nuestro corazón. El Señor le dice en el versículo 2: sé vigilante, le dice el Señor a la iglesia. Sé vigilante. O sea, la solución no era aparentar más, sino despertarse. Sé vigilante, le dice el Señor a la iglesia. Sé vigilante. ¿Por qué? Porque ya les había sucedido 2 veces a la ciudad. Ya les había sucedido 2 veces. En 2 descuidos de vigilancia vino la invasión, primero de Ciro y luego de Antíoco. Y el Señor usa eso para decirles: vigilen, despiértense. Usa una palabra en griego que suena algo así parecido a Gregorio. No sé si les he conocido eso. Un nombre
muy común, Gregorio, que viene de esa palabra vigilante, mantenerse alerta, velar, estar despierto. O sea, el Señor tiene que sacudir al pastor de la iglesia y decirle: despiértese. Miren la condición que está la iglesia, despiértese. Despiértese. Y no solo eso, afirma las cosas que están para morir. Afirma las otras cosas que están para morir. O sea, había algo que ya se había muerto y era, espiritualmente estaban muertos. Pero habían otras cosas que estaban agonizando. Y el Señor le dice: fortalece lo poco que queda, fortalézcalo. Reaccione antes de que se muera completamente. Y puede haber alguien que de pronto me esté oyendo a través de las redes en algún lugar, que el Señor está diciendo: reaccione antes de que se muera definitivamente espiritualmente. Reaccione. Vaya a Efesios capítulo 5, versículo 14, por favor. Alabado sea el Señor. Efesios 5, 14. ¿Ya está ahí? Dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A Dios tiene que decirle: despiértese, despiértese. Y ahí más adelante, en el versículo 18 del capítulo 6, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios le está diciendo a la iglesia de Sardis: despiértese, despiértese usted que está dormido. Fortalezca eso que está que se muere, reavívalo, reanímelo, como cuando llega un paciente grave y tienen que meterlo a reanimación. ¿Cuál es la actitud de los médicos, hermano? Pues bueno, por lo menos lo que uno puede ver en las películas y en los programas de televisión, porque aquí como está la salud, hermano, ustedes mueren en la puerta del hospital. Recuerdo una vez yo que mi esposa se me agravó, hermano, y me tocó llevarla al hospital del norte. Llegamos en la madrugada, hermano, y pues yo tenía esa imagen. Ella iba casi que inconsciente y yo tenía esa imagen de que uno llegaba al hospital y salían los enfermeros y los paramédicos con la camilla y que la... No, hermano, me tocó llegar y por favor, alguien que la atienda, y mi esposa ahí en el carro y hermano un rato esperando, ¿cierto? Para que la pudieran entrar. Pero ¿cuál es la actitud normalmente en lo que uno ve en las urgencias de los programas de las películas? Para no decir una realidad que está sucediendo aquí en Colombia, hermano. Pues que llegan y rápido, hermano, le ponen la camilla y lo meten a reanimación y le rasgan la ropa y choques eléctricos. ¿Por qué? Porque el paciente está ¿qué? Grave, está a punto de morir, y si no hacen algo, mire, hermano, si no hacen algo urgente, se va a morir. Y esa era la preocupación del Señor con la iglesia de Sardis: reaccione y miren esas otras cosas que están por morir, por favor, refuércelas, reaccione. Qué tremenda la palabra del Señor, hermano. Reaccione, está a punto. O sea, hay creyentes, hermano, que pueden estar dormidos espiritualmente, que pueden estar adormecidos. Pero pueden haber otros, hermano, que están en un estado más crítico, que ya están, hermano, en cuidados intensivos, en la UCI. Y cuando alguien está en cuidados intensivos, hermano, ya es otro nivel. No sé si hay algo más después de cuidados intensivos. Creo que ya eso es lo último. En coma. Hay otros que pueden estar en coma, hermano, y que el Señor puede estar diciendo: despiértese, despiértese, deje de dormir tanto. Yo sé que dormir es sabroso, hermano, y más con estos climas acá, pues a veces se hace difícil. Pero hay que luchar, hermano, hay que luchar.
que luchar con esta carne que no nos deja, hermano. Porque usted puede que diga, no, pero no tengo ese problema. No, hermano, hay que estar pendientes de eso. La carne no quiere que el espíritu viva. La carne quiere tomar el control. Por eso usted puede durar con ese celular, hermano, hasta las 2 y 3 de la mañana y usted no le da sueño. Bueno, en mi caso personal, hermano, sí, yo yo sí tengo que dormir bien. No, ya cuando es muy tarde digo, no, ya este aparato ya dejémoslo a un ladito. Pero usted coge la Biblia, hermano, y hay personas que cogen la Biblia y ya leen la primera frase y ya, ¡pum!, ahí Morfeo los domina. Caen en un coma, de verdad que sí. Y eso son señales de alerta, hermano, de alerta. Que la carne está rebelándose, se está rebelando y dice, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero orar. Tenemos que tomar el control, hermano, de la carne y doblegar la carne y someterla a los pies de Cristo y decirle no. No, señora, vamos a madrugar y vamos a orar. Y así tenga que levantarme a las 4, hermano, y pegarme un baño que me despierte. Si de pronto no podemos, pues lo hacemos, hermano. Pero mire que el Señor está dando la oportunidad. Puede ser la última oportunidad, hermano. Dios le está diciendo a la iglesia, quiere vuelva allí. Ahí en el capítulo 3 donde leímos. Afirma las otras cosas que están para morir. Alabado sea el Señor. O sea, aún hay una esperanza, hermanos, si reaccionamos a tiempo. Todavía el Señor está extendiendo su misericordia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas. Esa palabra perfecta implica completa, madura, terminada. O sea, Dios le está diciendo, ustedes no están haciendo lo correcto. Tal vez comenzaron bien, sí, pero dejaron las cosas a medias. El Señor le está haciendo una seria advertencia, hermano. El Señor le está haciendo una seria advertencia a la iglesia y a la persona que pueda estar leyendo este mensaje. O sea, el Señor le está diciendo, despiértese de ese sueño, de ese coma profundo en el que está. O sea, lo que yo puedo interpretar y puedo leer, hermano, a través de esto es que es una iglesia que está en coma, que está ya en las últimas, y el Señor le está diciendo, por favor, reaccione. No está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas incompletas. Sus obras están imperfectas. Miren, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, están dando chueco, están dando torcido. Enderezca el camino. Redirija su camino. Normalmente cuando uno utiliza un GPS, él le indica el camino. Y de pronto, si usted se pasó, él le busca la ruta más cercana para volver o devolverse al camino por donde usted debía seguir. Eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia. O sea, retome el curso por el cual usted debe andar. Puede haber, hermano, fe, pero sin obediencia. Ay, sí, yo creo en Dios, pero no obedecemos a Dios. Puede cantar muchas canciones bonitas, pero sin intimidad con Dios. Apariencia de piedad, pero sin transformación genuina. Y eso hoy en día, mire, hermano, están así las iglesias así, de muchos concilios, de muchos lugares, donde aparentemente es el cristiano el día domingo, pero entre semana no es cristiano. En la iglesia es el hermano fulano, la hermana fulana.
Amén. Pero afuera no lo es. Dios no busca, hermano, no está buscando, a Él no le interesa, hermano, una emoción momentánea. A Él no le interesa que una persona tenga un momento de emoción. Y uno a veces ve que realizan esos conciertos, que llaman esos conciertos, hermano, y la mayoría de gente va a pasar que un rato, hablo de conciertos llamados cristianos, y van a pasar es un rato de emoción, pero usted ve y las personas van y salen como llegaron. ¿Por qué? Porque es un momento de emoción. Sin entrar muy profundo en ese tema, hermano, porque es un tema muy profundo. Sin entrar a decir que muchas veces es música que a Dios no agrada. Y tiene el rótulo de cristiana, pero no tiene de cristiano nada, sino el nombre. Porque es música comercial, porque es música que se escribió pensando en fines de lucro. Donde antes, yo recuerdo, los músicos de antaño se metían, hermano, con Dios en ayuno, en oración, para que el Señor les revelara las letras. Amén. Yo escuché testimonios, hermano, de los hermanos Alvarado, de los voceros de Cristo, el mismo Marino, que se metían con el Señor, hermano, y el Señor les revelaba los signos en ayuno, en oración. Y usted escucha esos signos, hermano, hoy por hoy, y aún usted siente la presencia de Dios. Hoy lastimosamente no es así, hermano, no es así. Son muy pocos. Porque uno tampoco puede decir, no, toda la música nueva o cristiana nueva es mundana. No, quedan muy pocos, hermano, muy pocos. Hoy más que todo es con el fin de ¿qué? De mover masas, de que me reconozcan, de que me vean. El dinero. Hace pocos días veía un video, hermano, que me dejó muy pensativo, porque hablaban de un grupo musical muy conocido. Inclusive en nuestras iglesias se cantan canciones de ellos. Y uno de ellos decía, organizamos un concierto con X banda, y ellos dijeron que no se subían a cantar hasta que no les pagaran la totalidad. Y ahí hablaban un montón de cosas y decían, ¿qué tal eso? Mire, cómo que ponen el dinero por encima de lo que ellos hacen. Y otro decía, no, pero es que tal vez ya les han quedado mal, entonces ellos suben, tocan y después no les pagan, y entonces ¿de qué viven? O sea, se volvió tanto un negocio, hermano, esto. Y yo decía, ¿cómo la gente de afuera verá esto? ¿Cómo la gente de afuera mirará esta situación de que están hablando de que X grupo conocido no quería tocar hasta que no les pagaran la totalidad? ¿Por qué? Porque se vuelve ya es un negocio. No van a una iglesia a ministrar o a un lugar para que las almas sean salvas, convertidas, sino pues porque ya es un negocio. ¿En qué momento el alabanza a Dios, la adoración a Dios se convirtió en un negocio? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque se puede, hermano, cantar, pero sin unción, sin comunión. Ya se volvió tan habitual que los músicos pasen, toquen, van, ensayan, al otro día tocan en el culto, pero no hay una vida, hermano, de comunión, de oración, por lo menos. Y yo a veces les decía a los músicos antes, es difícil cuando uno sabe, hermano, y uno lo nota, lo percibe por el Espíritu, que hay músicos que solo oran lo que oran en la iglesia, los 10 y 15 minutos, y eso sí lo hacen antes de pasar al altar, porque les da piquiña, empiezan a rascarse, se empiezan a mirar quién llegó, quién no llegó. Que usted les pregunta la última película que salió, los personajes, y se saben todo de memoria, pero usted les pregunta algo de la palabra de Dios y
Músicos que llegan a la iglesia, hermano, sin Biblia. Y que tocan y se salen afuera. Lo digo porque lo vi, hermano, lo vi con mis propios ojos. Llegan, tocan y cuando tocan se salen afuera a la cafetería a tomar gaseosa, iba a decir la marca, a gaseosa y pan. Y después cuando ya calculan que ya va a llegar la administración, entonces vuelven y entran y dígame, ¿cómo una persona así puede ministrar si está totalmente desconectada de lo que está pasando en el culto? Si ya de por sí eso es una señal de que esa persona está muerta espiritualmente, hermano. Muerta espiritualmente. O músicos que la noche anterior estuvieron tocando en una discoteca y al otro día en una iglesia. Y alguien dirá, pero es que es la profesión de ellos viven de eso, son músicos. Pero entonces no mezcle lo sagrado con lo profano, lo santo con lo profano. Usted es músico, muy bien, toca, ¿por qué es su trabajo? Bueno, usted le toca ir a tocar a discotecas, a bares, ok, pero el altar es sagrado. ¿Ya? Porque es que ¿qué vivo? En la iglesia no me pagan. Bueno, en la iglesia no le pagan. Bueno, está bien. Pero entonces no puede estar. Amén. ¿Por qué? Porque se mezcla, o sea, ya se ha mezclado tanto, hermano, esa línea delgada, porque es una línea muy delgada cuando ya se pasa, hermano, de lo santo, de lo sagrado, a lo profano, o viceversa. ¿Por qué? Porque como a esta iglesia de Sardis tenían nombre de que viven, pero están muertos. Están muertos. Lo digo, casos de que uno ha visto, hermano, músicos, hermano, que el día anterior o después de salir de servirle al Señor, comillas, se van para una discoteca a emborracharse, a drogarse. Qué tremendo. Ya están muertos, hermano, muertos. Pero Dios, como es tan amoroso, está hablándole a la iglesia de Sardis diciéndole: reaccione antes de que lo último que queda vivo se muera. Reaccione, está muy poco de morirse. Está muy poco de morirse. Acuérdate pues, versículo 3, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. O sea, era una iglesia que había recibido palabra, que había recibido ministrar de Dios, que Dios había hablado, que Dios había instruido. Acuérdate pues de lo que has recibido, no de lo que había recibido, algo que ya había recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué? Arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vuelve y el Señor les dice: a usted ya les pasó una vez, 2 veces. Está poniendo ese ejemplo de lo que ya les había sucedido como ciudad. Arrepiéntete. Recuerde lo que usted ha escuchado, lo que ha visto. Arrepiéntase. O sea, Dios les estaba diciendo: todavía hay una oportunidad. Mire que Dios, hasta el momento, en todo lo que hemos oído, en ningún caso el Señor ha rechazado a ninguna iglesia, a pesar de que estuvieran tan mal. El Señor les da la oportunidad de arrepentirse. El Señor les va a dar la oportunidad de arrepentirse. Gloria al Señor. Y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. O sea, ustedes no van a saber en qué momento les va a suceder lo que les va a suceder si no corrigen, si no reavivan eso que ustedes están dejando morir. Mire que aquí el problema no era la doctrina de la iglesia. Aquí la iglesia el problema no era la doctrina, como sí lo fue en otras iglesias donde habían permitido a los nicolaitas, donde habían permitido a Jezabel, como fue la iglesia de Teatira. Aquí el problema era que ya estaban muertos. Solamente que unas pocas personas, un remanente, hermano, porque Dios siempre tiene un remanente en todo lugar. Mire lo que dice Primero de Reyes 19:18.
Alabado sea el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Versículo 19, versículo 18. Mire que en el versículo 3, Elías dice que él había quedado solo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y en el versículo 14 él dice: él entonces respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, Elías creía que estaba solo, pero lo que le dice el Señor en el versículo 19 es, en el versículo 18: y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, Dios siempre tiene un remanente, hermano. Y aquí la iglesia de Sardis no era la excepción. Habían unos pocos, un remanente fiel, que aunque era una iglesia fría, había un remanente santo, hermano, porque Dios no deja de tener personas fieles en todo lugar. Siempre hay un remanente. Acá somos el remanente de este pueblo, hermano. Alguien dirá: son pocos. Sí, somos pocos, pero es el remanente que el Señor tiene en este momento para este lugar. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué va a pasar con ellos? Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Mire qué tremendo, hermano. ¿Era una iglesia fría? Sí. Pero habían personas dentro de la iglesia, habían unas pocas personas con vestiduras blancas. ¿Símbolo de qué? De santidad, de pureza, de vida espiritual. Yo me imagino, hermano, permítame usar la imaginación, que esas personas oraban: Señor, despierta la iglesia, despierta al hermano fulano, mira al hermano fulano cómo está, Señor, despiértalo, Señor, haz algo. Ese remanente que estaba clamando por esa iglesia, que aunque era una iglesia conocida, una iglesia famosa, una iglesia, mire, con dinero, pero se habían muerto, habían perdido la pasión por el Señor, habían perdido la pasión por servirle, habían perdido todo, hermano. Estaban muriendo poco a poco, y ya quedaba muy poco, y el Señor llega en el momento justo antes y advierte: queda poco. Alabado sea el Señor. Aún en esa iglesia fría había un remanente. Y el Señor dice en el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y mire, el Señor promete tres cosas acá. Primero, las vestiduras blancas, símbolo de justicia y santidad. Luego, no borraré su nombre del libro de la vida. Oh, hermano, qué tremendo. O sea, el Señor dice: no borraré su nombre. Quiere decir que hay quienes, sí, el Señor ha borrado su nombre del libro de la vida. Mire esto, hermano. Si el Señor dice: no borraré su nombre, quiere decir que ha habido a quienes sí el Señor ha borrado el nombre, hermano, y que lo borren a usted de cualquier lado. Que lo borren de la lista del adulto mayor y no le llegue el subsidio. Que lo borren, hermano, de la lista de no sé qué. Pero, hermano, que no lo borren del libro de la vida. Así sea, hermano, en la última hoja, ya en la última esquinita, hermano. Pero que su nombre esté escrito en el libro de la vida, hermano. Ay, Padre Celestial, que el Señor lo guarde a uno, hermano. Dios nos ampare y nos favorezca que no, eso no suceda, hermano. Porque mire, no borraré su nombre del libro de la vida. Y algo, hermano, más hermoso, un honor grandísimo,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso, hermano, un honor tremendo. El Señor Jesús lo dijo: quien se avergüence de mí, yo también me avergonzaré delante de mi Padre. O sea, por eso el Señor les va a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, lo otro. ¿Y qué le va a decir el Señor? No los conozco. No los conozco. Tremendo, hermano. Dios nos ayude. No los conozco. ¿Por qué? Porque el que se avergüence delante de los hombres de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Y aquí el Señor dice: el que venciere, le voy a dar vestiduras blancas. Su nombre va a estar en el libro de la vida. Y no solo eso, yo lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. O sea, en el cielo lo van a reconocer. Mire, sí, Él es mi Hijo amado. Siga, pase. Qué tremendo, hermano. Qué maravilloso. Qué honor tan maravilloso que el Padre Celestial, nuestro Padre, nos reconozca delante del Padre. Nuestro Padre Jesús. Alabado sea el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire que en cada capítulo, en cada mensaje, en cada carta, hay esa advertencia al final. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Despiértese. O sea, al final el Señor le hace la reconvención. Usted escuche. Escuche lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. No solo escuche, interiorícelo. Que esa palabra haya cabida en su corazón. La tragedia de Sardis, hermano, nunca fue la persecución, no fue una iglesia perseguida, sino la apariencia sin vida. Con este mensaje Jesús nos sigue diciendo hoy: despertemos. Afirmemos lo que queda. Si de pronto por ahí hay algo, hermano, en nuestra vida que han dado así como que de pronto nos estamos alejando de Dios, es momento de volver. De volver a la presencia de Dios. De volver a orar. De volver a madrugar. De volver a leer la palabra, a estudiar. Porque cuando se empiezan a descuidar esas cosas, es donde empieza el peligro, hermano, de que empiecen a morir. Lentamente. Lentamente. Nadie, hermano, se cae de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Se dejó de orar, se dejó de leer la Biblia, y cuando la persona se dio cuenta, ya no está en la iglesia. Pero el Señor nos está advirtiendo, porque el problema es que el peligro es cuando la gente piensa, hermano, que estamos vivos, pero Dios sí está diciendo: está muerto. Ahí hay un problema. Que la gente diga: sí, es cristiano, sí, va a la iglesia a las 3 m, pero Dios está diciendo: está muerto. Está muerto. Que el Señor tenga que hacer la autopsia, hermano. Dios nos ampare y nos favorezca. Porque cuando es la autopsia es porque está muerto. Aquí esta iglesia todavía tenía algo de vida y el Señor le dice: despiértese. Reaccione. Salga de ese estado. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Es un mensaje, hermano, para reflexionar y decir: Señor, ayúdanos. Para decir: Señor, por favor, no importa lo que haya pasado, ayúdame, Señor. Sí, de pronto me he descuidado, Señor. Sí, ayúdame. Reconocer, hermano. El reconocer lo que veíamos el martes. Reconocer y decir: sí, Señor, he pecado, he fallado, me he equivocado, me he alejado. Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Estemos de pie en esta noche, hermanos, ya. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Sí, es momento de decir: Señor, reconozco que te he fallado, Señor.